Conversar con Valentín, el senador de Santiago, es precisamente hablar con una biblioteca. Y cuando hablamos de una biblioteca, por su conocimiento, sobre todo por los trabajos que éste ha realizado, no solamente en Santiago, sino a nivel de la República Dominicana, una incidencia grandísima. Y por eso vamos de inmediato, no a decir ni buenas noches ni buenos días, porque este es un programa que se va a pasar en todo lo que es la programación. Así que, bienvenido a Musa Visión, es la mejor expresión. Bueno, gracias a ti y al espacio por permitirme estar en contacto con la gran teleaudiencia que tienen. Valentín, yo antes de comenzar a hacer las preguntas del momento, hay un pueblo que muchas veces, tal vez tú lo has dicho, pero quiere conocer quién era Valentín cuando era estudiante en la secundaria. Era parte de ser dirigente estudiantil, era el inquieto, la persona con visión de querer resolver los problemas del país. Sí, justamente yo desde que llegué al primero del bachiller me recluté en el movimiento estudiantil y en cualquier movilización que propugnara por la justicia social, por derechos, que condenara violaciones de derechos en otros países, la aspiración de una sociedad fundada en la igualdad, en la equidad, las exigencias de mejores condiciones de vida para las personas, pero sobre todo para aquellos olvidados de la suerte, los excluidos, los explotados, los oprimidos del mundo. Y por ello, desde muy temprano, abracé las causas de las izquierdas, de las identidades políticas que abogaban por la revolución, por cambios sociales que reivindicaran a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores populares, consciente naturalmente desde la más temprana edad que esto entrañaba, contraía riesgos, aún estando viviendo ya en la democracia, porque yo soy un producto de esa ola de la democratización que inició el PRD y que siempre vamos a reconocer con el triunfo de Antonio Guzmán en 1978. Yo era un niño, pero me correspondió entrar al liceo a final de su gobierno, al inicio del de Jorge Blanco, y fui parte de consignas políticas que se identificaban con la lucha. Mi primera protesta fue por la presencia en el país del vicepresidente y antiguo jefe de la CIA, luego presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y una de las consignas era por las muertes de líderes revolucionarios, monjas, sacerdotes en Centroamérica, por la política exterior del gobierno Ronald Reagan de los Estados Unidos. Una de mis primeras consignas fue fuera Bush asesino. Y otras consignas de corte antiimperialista que tenía bastante vigencia en esa época, y consignas también contra el gobierno nacional y el llamado a los militares que en lugar de reprimir se unieran al pueblo en sus causas y en sus luchas. ¿Cuáles fueron los primeros libros? ¿Cómo abraza el senador, el joven de esa época, estos conceptos progresistas? ¿Y cuáles fueron estos primeros libros que dijeron, bueno, este es el camino por los pobres? Mira, uno de los primeros libros que yo leí fue sobre la lucha revolucionaria armada de los Tupamaros en Uruguay. En ese momento estaban en prisión, ya había terminado la lucha armada, pero en el 85 salían de la prisión y formaban un partido político, el Pepe Mujica, primer presidente. En el 89 el hoy presidente fue alcalde, prefecto de la capital de Uruguay. Otro de los textos que me impresionaron mucho fue Combatir el liberalismo. Juan Bosch habría dicho Los vicios pequeños burgueses de Mao Zedong. Fueron 6 conferencias o discursos. Leí un texto que también se apoderó de mí, que fue El Che Guevara en Sierra Maestra, y bastantes libros sobre la revolución sandinista. Sentíamos simpatía por grupos armados. La montaña no es más con inmensa estepa verde.
Julio Fursic, Al pie de la horca o del patíbulo, el Vivir como él, Nguyen Van Troy, que nos dio una panorámica de la situación de Vietnam y la lucha contra tres imperios, los Estados Unidos, Japón y Francia, pero también tuve contacto con literatura, textos que nos hacían pensar reflexiva y críticamente, no aceptar las cosas ni los criterios porque lo dijera una institución, porque lo dijeran mis padres, porque lo dijeran instituciones con credibilidad como las iglesias, sino que teníamos toda una amalgama de curiosidades, y nos interpelábamos, nos preguntábamos el porqué de las cosas, porque teníamos serias ambiciones de transformar la sociedad hacia mayores niveles de bienestar, no importa el riesgo que esto tomara. ¿Cuál fue de estos libros o de estos autores que más influyó en decir, bueno, este es el carril? Bueno, cuando asumí conciencia Juan Bosch, cuando asumí conciencia Juan Bosch y otros autores latinoamericanos, ¿no? Era un lector asiduo de todos los textos que ganaban premios Casa de las Américas de Cuba, recibía revistas internacionales como Bohemia, Cuba Internacional, es decir, tenía la oportunidad de leer lo que estaba pasando en África portuguesa, la lucha de los pueblos de África por las últimas independencias, la lucha armada en Mozambique, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, la lucha contra el apartheid, la segregación racial. Pude hacer campañas en favor de la libertad de Nelson Mandela y los negros y los hindúes, los javaneses que por no ser blancos puros sufrían la segregación, la persecución, la angustia. Leí textos sobre los partidos comunistas, los partidos socialistas europeos, es decir, veía cómo se transformaba el mundo, cómo el mundo aceptaba que la democracia era la vía, y naturalmente incluso las izquierdas tenían que ajustarse a la participación democrática electoral. Con estos conocimientos, ¿por qué abraza el senador Julio César Valentín lo que viene siendo al Partido de la Liberación Dominicana? Ubicarse en un partido no de corte marxista ni leninista, sino de corte más liberal. ¿Por qué abrazar al PLD? Mira, Juan Bosch fue un líder que influyó bastante en mi generación. Fue un líder que contestó todo tipo de injusticia. Fue capaz de construir una organización política, llegando a tener contradicciones con jerarquía de la Iglesia, con la política exterior norteamericana, con jerarquías económicas del país, con jefes militares. Y a pesar de eso logró entrenar a un grupo de jóvenes del país, de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de profesionales, y venderle la idea de que era posible transformar la sociedad con posiciones de izquierda. Difiero de ti porque Bosch fue un dirigente marxista y todos sus análisis fue sobre la idea de la concepción de la lucha de clase y que la suerte de los países iba a ser contra la hegemonía imperial norteamericana y a partir de la lucha de clase. Él siempre planteó el enfrentamiento al bloque oligárquico, hegemónico, y la necesidad de organizar al pueblo para crear un gobierno de corte popular, es decir, de izquierda, pero de izquierda respetando libertades. Incluso defendió la tesis de dictadura con respaldo popular, que no era una dictadura que violara, que asesinara, pero sí un gobierno fuerte, que se prolongara unos 20 años y pudiera generar transformaciones. El PLD ha hecho transformaciones serias sin apelar a criterios de naturaleza dictatoriales. Pero sí, el PLD fue un partido que si usted llegaba a una conferencia le iban a hablar de Camaño, le iban a defender la Revolución Cubana, le iban a defender a Ho Chi Minh y la justa causa del pueblo de Vietnam,
Le iban a hablar de Mandela y de la lucha del Congreso Nacional Africano y del Partido Comunista porque los negros y los blancos tuvieran los mismos derechos, porque las mujeres fueran redimidas de las condiciones de exclusión y de sumisión que la tenía la sociedad desigual capitalista. Y aunque hoy seguimos viviendo en el capitalismo, las mujeres tienen cada vez más derechos y los que nos consideramos bochistas debemos defender los derechos de la mujer, no importa con quién choquemos. Es decir, que sí, yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento más que ahora, era una organización claramente defensora de la clase obrera, la clase campesina, los trabajadores, los chiriperos, los humildes, los olvidados, los explotados, las mujeres. Por tanto, era una organización de izquierda. Por eso replanteaba. Y naturalmente, discúlpame, sí, el líder que más influía en mí, porque mi madre siempre lo mencionaba, era Francisco Alberto Camaño de Ñón. Y yo tenía años hoy 44 años en este mes de su caída, de su asesinato, porque fue apresado en vida y no se le respetó el sagrado derecho del prisionero, pero fue una figura que inspiró generaciones. Y mi madre todavía es camañista, en su casa la imagen que tiene es una imagen de Camaño y una de Manolo Tavares Justo. Entonces yo, al llegar al liceo, me puse en contacto con las ideas de estos líderes que mi madre promovía, siendo una persona sin educación formal, apenas llegó a tercer grado, era una católica identificada con los pobres y en la lucha contra la explotación. La primera actividad que yo participé, atraído por grupos estudiantiles de la izquierda, fue a una charla sobre Francisco Alberto Camaño de Ñón. Pudo ser en un febrero o pudo ser en un abril, no recuerdo, pero apenas tenía unos 14 años y sentí la necesidad de asumir la bandera de estos luchadores por la justicia y las libertades. Y hasta hoy creo que, aunque el mundo ha cambiado, no soy el radical que fui, pero siempre procuraré identificarme con los ideales y con las causas de los más olvidados, los que tienen menos oportunidades de defenderse por sí mismos. Sin embargo, el profesor Juan Bosch aplica su concepto cuando es presidente de la República, se identifica con su teoría y lo lleva a la práctica, y cuando nos trasladamos a Chile, Salvador Allende hace lo mismo, y el Partido de la Liberación Dominicana gana unas elecciones y cambia todo un concepto, no importa si se ajusta a la época o no. ¿Qué piensa el senador? ¿Ha perdido el PLD su esencia política, su formación como tal? ¿Hacia dónde va el PLD? No por los tiempos, sino por la formación de sus dirigentes. Mira, el PLD tiene la fortaleza de que, a pesar de los cambios y los zigzagueos que ha dado, que no lo podemos ocultar, es una organización vigorosa. Producto de ese legado organizativo y metodológico que dejó Juan Bosch. En el PLD pueden convivir posiciones divergentes, pero nosotros no nos vamos a dividir. Nosotros aplicamos la tolerancia como un valor interno y preferimos a un PLD en el poder generando transformaciones colectivas, aunque no me toque en lo personal. Pero el mundo cambió. Y yo, que defendí la lucha armada en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, hoy no acepto la lucha armada. Porque todos los países de América Latina dan la oportunidad que todos los credos ideológicos puedan participar competitivamente en unas elecciones. Antes, mi generación apoyó la lucha armada porque justamente estaba cerrado el camino democrático. Habían dictaduras militares o habían gobiernos que se imponían por la fuerza, no por la voluntad libérrima del pueblo. Pero hoy el mundo cambió. Pero también hay sistemas de doble vuelta. No se gana como antes, que Allende ganó con un 36%. No, hay que ganar ahora con la mitad más uno de los votos. Y por eso usted ve que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia en Chile, participan también con la democracia cristiana, que fue contrario a Allende, que medio apoyó el golpe de Estado, pero como todos recibieron perjuicios de la violación de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet, hoy todos van juntos en una denominación política de concertación democrática. Tú puedes ser comunista, socialista, católico de izquierda, democrático,
Sin embargo, tú convives ahí y estás en contra de todos aquellos que apoyaron los militares que asesinaron miles de jóvenes y de personas por sus ideas políticas. Entonces, como el mundo cambió, el PLD, por ejemplo, para llegar al poder, necesita en una segunda vuelta alianza con organizaciones que son totalmente distanciadas de lo que son las ideas que le dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana. O llegas al poder o te mantienes aferrado a la cápsula de sectores que te podían apoyar y llevar gente al gobierno municipal, al Congreso, pero quizás no ganar las elecciones. Yo no justifico que en ese proceso, en lugar del partido mayoritario mantener la hegemonía y su tradición y su cultura política, se haya dejado permear por un modelo y unas prácticas políticas clientelares que se distancian de lo que quiso Juan Bosch, un partido de dirigentes que fueran capaces de impactar en otros para generar transformaciones sustanciales, transformaciones profundas que cambiaran el curso del país, que generaran prosperidad. Prosperidad que ha generado el PLD. Gobierno del PLD que con su crecimiento económico, a pesar de la desigualdad, ha logrado una expansión de clase media. Eso lo percibe el pueblo porque hay una gran parte, segmento de la sociedad que señala que el Partido de la Liberación Dominicana no ha hecho los cambios y ha incluso disolucionado una generación que confió primero en Leonel Fernández y después en este gobierno, y que la inseguridad, la corrupción y todo esto está permeando el gobierno y al país. No es el PLD que el pueblo aspiró, senador. Sí, ciertamente es un fenómeno que afecta a todos nuestros países, a unos más que a otros. Países con grandes instituciones como Brasil, Perú, que tienen más solidez institucional que nosotros, se han visto estremecidos por el tema de la corrupción. República Dominicana, que es uno de los países donde las campañas electorales son costosas, no podemos ignorar que los que financian campañas buscan beneficios por lo regular en el poder, y por eso yo creo que la campaña hay que hacerla menos costosa. ¿Cuáles cambios ha hecho el PLD Pero, significativos? si tú me dices a mí que cuando llegó el PLD al poder, probablemente tú no conocías 5 profesores en Puerto Plata que tenían un automóvil. Hoy hay muchos profesores que son clase media. Si tú me dices a mí que hace 30 años, o quizás hace 7 años, 10 años, habían 4 contratistas que te hacían las escuelas del país entero, y hoy cada escuela tiene un contratista. Que cada escuela no la distribuye el desayuno y la comida de los jóvenes, de los estudiantes pobres de este país, las estancias infantiles de ya de 100.000 niños de familias pobres, que sus madres se ahorran el desayuno, la comida, pero tienen la certeza de que esos niños no estarán en la calle amenazada por el crimen, por la violencia. Y esa generación de niños que luego van a la escuela, a la tanda extendida, cuando sean jóvenes, no saldrán a la calle a delinquir, porque no salen cuando tienen 11 o 12 años a las 11 o las 12 de la escuela. Que la madre no lo va a mandar a vender dulces o a limpiar cristales, porque les resulta más rentable el ahorro de los ingresos, que significa 4 niños en la escuela, con un bono por cada niño, con desayuno, comida, merienda, deporte, recreación. Ese niño llega cansado a las 5 de la tarde y ese niño solo necesita la cena y la comida del fin de semana. Si eso no es transformación, se equivocan quienes analizan lo contrario. Si no es transformación, que todos nuestros barrios eran polvorientos, hoy son pavimentados. Lo que ayer era lodo, hoy es pavimentado. En el año 1996, el 1% de la población tenía lavadora y nevera. Vaya a ver cuántas familias, incluyendo de bajos ingresos, tienen un nivel de vida superior y una calidad de vida superior. Pero ¿qué explica que en el año 1996, cuando llegó el PLD, había la esperanza de vida apenas llegaba a 60 años y hoy supera o está en los 70 años? Es porque ha habido una mejoría de la calidad de vida. ¿Por qué usted cree que hay tantos supermercados, tantas cadenas, tantos McDonald's, tantos supermercados Nacional, Sirena en Santiago, en distintos puntos del país? ¿Usted sabe por qué? Porque ha habido una expansión de clase media, porque ha habido una expansión de la franja de la población que puede comprar más.
Cuando mi padre cumplió 15 años no se había puesto zapatos y como él habían cientos de miles de niños de la República Dominicana. Hoy hay pobreza, hoy hay exclusión, hoy hay marginalidad, pero cada día es menos la franja de la población de esa niñez que hoy no tiene zapatos, porque si va a la escuela, el gobierno le da el zapato, el uniforme, la comida, el texto y el desayuno. Entonces nadie me puede discutir objetiva y honestamente que los gobiernos del PLD no han mejorado las condiciones de vida. Si usted me dice las estancias infantiles, los préstamos, los microcréditos, lo que le mencioné de las tandas extendidas, el 911. Cuando haya 911 en Puerto Plata, usted puede estar seguro que habrá menos delincuencia. Ya en el polígono central de la capital hay menos delincuencia. En Santiago, con el 911, a partir de este año, y las cámaras de videovigilancia que va a instalar el gobierno, habrá mayor control del crimen. Pero esa generación que se está entrenando en las escuelas tendrá mejor educación, mejor orientación y serán mejores ciudadanos. Ya no habrá la madre que tendrá que mandar los muchachos a la calle y el crimen los va a atrapar a una parte de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque le resulta mejor a la madre que le den un bono por cada niño enviándolo a la escuela y que no deserte. Mientras esto pase en las escuelas no hay jeringuilla, no hay medicina, los hospitales andan muy mal, los pobres no tienen derecho a la salud en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Admite una pregunta? Pero claro, estamos en conversación. Cuando el PLD llegó al gobierno, ¿usted sabe qué? No había nadie en la seguridad social. Hoy la mitad de la población dominicana tiene seguridad social. Y una gente que gana 12,000 pesos en zona franca va al Homs y hace el mismo estudio que usted y yo podemos hacernos, siendo personas pobres. Ganan 12,000 y se puede hacer un estudio de 18,000 o 20,000. Eso lo ha hecho el PLD. Pero le puedo hacer otra aseveración. El Partido de la Liberación Dominicana, usted puede cuestionarle cualquier cosa. Sin embargo, ese Partido de la Liberación Dominicana ha logrado que un maestro que era un sector olvidado gane hoy por encima de 40,000 pesos. Hoy un maestro que ayer tenía las condiciones de un obrero es clase media. Tiene capacidad de consumo de clase media y un retiro decoroso. Pero hoy un maestro, usted puede ver que puede entrar en un lío y comprar un carrito que antes no es posible. Las enfermeras. Las enfermeras están 1000 veces mejor que antes. Los médicos están 1000 veces mejor que antes. Pero una persona, como le insisto, que tenga la oportunidad de un bono gas, de un bono luz, no por criterios políticos. Aquí tengo, por ejemplo, el último estudio, calidad de vida, estudio socioeconómico de hogares de la provincia de Santiago, donde te identifican dónde está el mapeo de la pobreza, y no es al PLDista, sino a todo el que lo necesite, tiene alguna probabilidad de una respuesta estatal, lo que significa una mejor distribución de la riqueza. Pero cada vez que el gobierno entrega a una persona que lo arranca del analfabetismo, eso lo ha hecho el PLD. El gobierno que más ha hecho para titular a personas que poseyendo propiedades no podían ser sujetos de crédito, no tienen una propiedad real, no disfrutan de todos los atributos de la propiedad. El gobierno de Danilo Medina ha venido otorgando títulos y por tanto créditos. Nunca un gobierno había atendido más al campo que el gobierno de Danilo Medina. ¿Y cómo se explica que los pueblos estén llenos de motoconchos, gente del campo, donde la agricultura está sumamente abandonada, donde las zonas francas ya no existen como antes? Déjame decirte, en Santiago hay un boom de la zona franca. Ese es el mayor estabilizador social de Santiago. Las empresas, bueno, es que en una sociedad... No, es que justamente... El gobierno no ha hecho nada con no comparto eso contigo. Si tú vas a Juncalito te van a decir que el único gobierno que ha invertido en la productora de café ha sido el de Danilo. Ahí hay una asociación, por ejemplo, que se cooperativizó de mujeres campesinas. Y esas mujeres hoy son las productoras de todo el pan que se consume en las escuelas de esa parte de la sierra. Pero todas esas calles están asfaltadas y los productos salen más fácil. 27 kilómetros desde Juncalito a Santiago. ¿Cuántos kilómetros de San José de las Matas al Rubio Monción? Todo eso, obra del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, obra multimillonaria. Nosotros hemos conectado
Los Cocos con Ranchito Piché hasta el Pico Diego do Campo. Y estamos gestionando ahora que nos conectemos desde el Pico Diego do Campo hasta, ¿cómo se llama? El primer pueblo cuando vamos a Puerto Plata a la derecha que se baja. Navarrete. Yásica. Hasta Yásica queremos llevarlo. Es decir, todas esas son obras del Partido de la Liberación Dominicana que impactan en la calidad de vida. Que hay motoconcho, hermano, pero usted va a países que han logrado mayores niveles de desarrollo, como la China, y va a encontrar millones de motonetas. La India, que es una democracia sólida, pero además una economía pujante, más sólida que la República Dominicana, encuentra millones de personas descalzas. Pero Estados Unidos, con una sociedad tan rica, encontrará miles de personas acostadas en la calle. Es decir, tú no puedes pedirle a un país pobre de ingresos medios que te supere la pobreza de un día para otro. Pero cada día hay menos albañiles y tenemos que importar los albañiles. ¿Por qué? Porque los hijos de albañiles de Santiago han tenido la oportunidad de entrar a la universidad. Muchos de ellos prefieren otros trabajos, prefieren zona franca, son ingenieros industriales, son maestros, son médicos, son abogados, son periodistas, en fin, hay una expansión de oportunidades, pero también hay una expansión de demandas, de expectativas, de ambiciones y de protestas. Sin embargo, el gobierno de ustedes también ha descuidado los monumentos históricos de este país. No hay una política clara para poder resarcir y que los jóvenes conozcan nuestra historia. Usted el sol solo ve la mancha, usted no ha visto ninguna luz. Todas las luces las he tenido que destacar yo. Entonces, los amigos televidentes van a pensar que usted no reconoce nada. No, yo le estoy haciendo las preguntas. Yo no creo que los monumentos estén descuidados. Por ejemplo, el monumento a los héroes de Santiago, que es uno de los máximos exponentes en el norte de un monumento alegórico a los héroes del episodio político, militar y patriótico más destacado de la historia dominicana, que es la Guerra de Restauración. Está ahí, cuidado, con una ornamentación espléndida, con un entorno de modernidad, con un teatro nacional que dialoga, ¿no? La promoción de la cultura que dialoga con ese monumento. Tenemos en Santiago, por ejemplo, la catedral, que es un patrimonio para mí, más que religioso, yo lo defiendo como un patrimonio histórico, cultural, arquitectónico. Y así vamos y seguimos buscando. Si usted se va a la zona colonial, hoy está más recuperada que nunca, gracias a la inversión del gobierno. Y así un paquete de puntos que son atractivos para los turistas y para los dominicanos. El Fondo Monetario Internacional evaluó que la economía del país iba bien. Sin embargo, hizo ciertas sugerencias en las que yo creo que ustedes van a tener que hacer un paquete porque ha endeudado el PLD extraordinariamente el país. Y aunque se ve un crecimiento, lo menos cierto es que en base a los préstamos internacionales. ¿Se prestará el Congreso en este momento a crear otra reforma para sacarle de bolsillo a la clase media, a los pobres, y pagar los impuestos y las deudas que tenemos? Mire, hubo dos acontecimientos ajenos a la voluntad del PLDismo que nos llevaron a esa situación. Uno, la crisis financiera global del 2007-2008, que fue una debacle. Europa colapsó prácticamente. Todos los gobiernos cayeron, producto del descontento popular, la ola de indignados que protestaban contra los recortes. Sin embargo, para América Latina, el propio FMI y el propio Banco Mundial, que recomendaban restricciones para el endeudamiento, dijeron, para garantizar la estabilidad social, que no vengan las protestas que se llevaron una decena de gobiernos a principios del siglo XXI, producto de las reformas estructurales que recomendaron por el consenso de Washington, el neoliberalismo, dijeron, en lugar de recortes lo que hay que hacer es un Estado con mayor inversión, con mayores gastos, y que ese gasto se insistiera en el gasto social, solidaridad, seguridad social, los bonos, bono luz, bono gas, todos esos temas
muchos tenían que ser sustentados ante la falta de crecimiento elevado en préstamos internacionales. Y naturalmente los gobiernos del PLD, Danilo Medina, ha cumplido escrupulosamente con la factura de la deuda externa. Pero además de eso, en el año 2003, el colapso financiero de los bancos dejó el Banco Central con un déficit fiscal que obligó que todos los años en el presupuesto tengamos que poner 15.000 millones de pesos que pudo ir a otros renglones a cubrir ese déficit fiscal. Eso tardará 15 años, 12, 15, 13 años, y el gobierno no puede estar al margen de eso. Está el 4% para educación y una serie de cuestiones. Y cuando los pueblos protestan porque hay que hacer la carretera de Puerto Plata, pues algún recurso hay que buscar. Porque si no se da respuesta a esa población, esa población reacciona con enojo popular, con movilizaciones y amenazan la estabilidad democrática. En ese sentido, nosotros tenemos un manejo de la deuda externa que ronda por el 36% del Producto Interno Bruto, de todos los ingresos del país. Anualmente el 36% va destinado a deuda externa. Hay otros países como El Salvador que tienen 60%, otros de Centroamérica tienen 70%, Estados Unidos supera el 100%. Claro, no somos una economía con las reservas federales que tienen los Estados Unidos, debemos controlarla, y Danilo ha controlado la deuda externa. Por eso tenemos paralizada la presa de Montegrande, la presa de aquí de Las Placetas, porque entendemos que son obras importantes, pero no tienen la prioridad, por ejemplo, de la carretera Puerto Plata-Santiago, que va a impactar los beneficios del turismo, de los cruceros, a esta parte del país como es Santiago. Si Santiago es la capital mundial del puro, a cualquier turista le atraería la idea de, yendo a la maravilla de Puerto Plata, digo, óyeme, si hay una buena vialidad, una buena carretera y puedo llegar en 40 minutos, pues yo voy a Santiago, el primer Santiago de América, a ver el monumento, a tomarme un trago de ron. Claro, se pueden tomar un buen ron en Puerto Plata, porque yo no hago propaganda, pero qué buen ron. Sin embargo, pueden venir a ver cómo se procesa el puro y el valor histórico de Santiago, en gestas, en tal, y las maravillas de Santiago, así como las maravillas de Puerto Plata. En ese sentido, entiendo que Danilo está más consciente, como buen economista que es, que nadie, está consciente que, y nosotros en el Congreso, de que vamos más lentos en este momento en el tema del endeudamiento externo. Pero las partes que ya están planificadas y que están contenidas en los presupuestos, los hemos establecido porque sabemos que no pone en riesgo la economía, como bien ha certificado el Banco Mundial y otros organismos internacionales que destacan no solo el crecimiento económico, sino que incluso ha habido un crecimiento de la clase media, y la franja de pobreza, que la recibimos por el 50%, ya hoy está por debajo por primera vez de la franja de clase media, entre clase media y media alta, que ya está cerca, ronda el 30%. Y que ciudades como Santiago, el polígono del Distrito Nacional, tiene hasta un 38, un 40%, y naturalmente salimos afectados con la parte del sur del país, donde no hay tanto empleo, pero cuando tú te vas al este, ves zonas donde hay pleno empleo, tú te vas a Tamboril, hay pleno empleo, y te das cuenta que mucha gente sale de la línea de pobreza a clase media. Y una muestra de ello es que un profesor con tandas extendidas está ganando alrededor de 50.000 pesos con el último aumento de sueldo. Un profesor de tanda extendida pasa a ser automáticamente en los gobiernos del PLD lo que se denomina clase media. Dos últimas preguntas. Una de ellas es... Y una pregunta a usted. ¿Cuál gobierno ha sido el que más extensiones de la UAS ha hecho en favor de los pobres? Después que me conteste estas dos. El PLD. ¿Y sabe cuál es el único gobierno que ha mandado 15.000 jóvenes a estudiar al extranjero, lo que lo convierte de pobre a posible clase media? El PLD. Valle Nuevo, ¿qué significa para el senador Valentín? A Valle Nuevo, defenderlo a capa y espada. Mi defensa irrestricta al ministro Francisco Domínguez Brito, político responsable y serio, y al gobierno del presidente Danilo Medina, que mostró firmeza, vitalidad, rectitud, retornando
el respeto a Bahía de las Águilas, que muestra también firmeza con la recuperación de los Tres Brazos, la recuperación de Valle Nuevo como una zona que debe ser parque, zona boscosa, para garantizar las aguas y el medio ambiente que proteja la vida de las futuras generaciones de la República Dominicana. Por ello, Valle Nuevo es una causa nacional que, sin distinción de colores, de credos o de posiciones políticas, todos los dominicanos y dominicanas de sentido común y de amor al bienestar general deben sumarse a la lucha y a la causa, al respaldo de proteger a Valle Nuevo como un recurso nacional. Finalmente, senador, ¿qué tiene Valentín que Santiago lo quiere tanto, que su popularidad se mantiene? ¿Conoce los proyectos que ha llevado a la Cámara de Diputados y ahora al Senado? ¿O el senador de Santiago tiene actividades sociales? Hablemos un poco por qué se mantiene el carisma del senador Valentín acá en Santiago. Bueno, no sé, para mí es muy difícil autoevaluarme, porque primero no voy a hablar mal de mí, pero hablar bien sería poco elegante, carente de humildad. Sin embargo, entiendo que cualquier legislador, yo siempre recomiendo que traten de entender cuál es la función que le asigna la democracia y la teoría, la Constitución, las normas a un legislador. Y un legislador no tiene la capacidad de hacer lo que la gente cree que puede hacer, pero sí un legislador debe, además de aportar en buenas iniciativas que impacten a la colectividad, debe tratar de ser un buen gestor. Debe ser una persona capaz de escuchar atentamente a los distintos sectores, no a tu partido, a los segmentos, a distintos segmentos y sectores sociales, para tratar de servir de puente, de canal, hacia las instituciones del Estado que son las que toman decisiones públicas. Por ejemplo, en el día de hoy yo estuve en contacto, o en esta semana, con las autoridades de obras públicas y me dan respuesta de la carretera de Pedro García. No soy yo que lo voy a anunciar, pero próximamente se va a anunciar. Pero los choferes de la Ruta B de Santiago están medio en protesta. Yo crecí ahí también protestando y resulta que ya le tenemos una respuesta. Demandaron los choferes de la avenida Antonio Guzmán, tienen su obra. Nos sumamos a la proclama de la circunvalación norte, de la ampliación de la avenida Tuey, de obras claves. No hay un solo municipio que no tenga varios autobuses o algún autobús gestionado por el senador, porque el senador ha estado escuchando las demandas de esa población. Y naturalmente tratar de estar humildemente en contacto con los segmentos sociales, porque el senador no maneja presupuesto. Pero si el senador se desvincula de los latidos, de los reclamos, de las exigencias de las comunidades y acusa a quien demanda, en lugar de acompañarle en su demanda, al final termina perdiendo. Pero si acompaña, aunque algún ministro entienda que Valentín, que fastidia, a la larga ese ministro tendrá un gobierno más robusto y esa población que protesta entenderá, encontramos quien nos escuchó y que nos ayudó a canalizar. Santiago tiene una ventaja, tiene muchos líderes sociales, académicos, profesionales, empresariales, políticos, autoridades, que a veces no caminamos juntos, pero cuando nos damos la mano y nos olvidamos de diferencias, podemos lograr mucho más. Por eso yo en los municipios me siento satisfecho de las obras del gobierno del presidente Danilo Medina, pero me siento más satisfecho de no haber sido un ausente, de haber sido un canal válido para transportar esa voz, esa exigencia, esa demanda, que yo no veo a esa gente como enemiga del gobierno, sino como personas que tienen la aspiración de tener un modo de vida mucho mejor que el que tienen hasta el día de hoy. Muchas gracias, senador. A ustedes. Conversamos con el expresidente de la Cámara de Diputados, senador por Santiago, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín. A ustedes, muchísimas gracias y continúen con más de la programación.